Vamos a cantar al nombre de nuestro Señor. Este canto se llama Mi Dios. Y mientras lo cantamos, les invito, hermanos, que pensemos de verdad que somos suyos, que le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Podemos confiar en Él. Vamos a cantarle Mi Dios. Él es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor. Nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios de consuelo y verdad, misericordia y perdón, Dios de justicia y Dios de paz. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos salva, ¿quién nos va a condenar? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón porque Él es por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro. Nos encanta mucho que estén con nosotros el día de hoy para poder escuchar la palabra que tiene Dios para con nosotros. Así es que, hermanos, los invito a este culto
Así es que alabemos con todo nuestro corazón. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Y no, 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 no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, Señor, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Te siento en mi corazón. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Oh Dios, Señor. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Estás en mi Hay un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán,
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. El día que clamé, me respondiste tú. Mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, me respondiste tú. Mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, Jesús, me respondiste tú. Mi fuerza eres tú. Bien, hermanos, es hora de nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie la evitará, que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Así es que, hermanos, pasemos a la palabra de Dios que tiene con nosotros, con nuestro pastor David. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta miniserie. Perfecto sí, pero todavía no. O los principios de la perfección 2, para darle continuidad a nuestra predicación de Filipenses. Seguimos hoy con la conclusión de la miniserie sobre esa perfección a la que Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a comportarse conforme a la voluntad de Dios, conforme a ciudadanos del reino, conforme a la imagen de Cristo. Así que sigamos con algunos principios para dejarnos ser alcanzados por su gracia. Si alguien, mis hermanos, me hace el favor de leer Filipenses 3, del versículo 15 al versículo 21. Filipenses 3, del 15 al 21. Sí, hermano, adelante. Así que escuchen, los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como se les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo,
miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Padre bendito, gracias Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos hables hoy, Padre bendito. Te rogamos que caiga en terreno fértil, que tengamos nuestros oídos abiertos, nuestro corazón abierto, nuestra mente sensible, Señor, para poder conocer qué es lo que tú nos quieres decir en esta porción de tu palabra. Nos invitas, nos exhortas, nos das guía, Señor. Permite que esta palabra tuya transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de ver el mundo, transforme nuestra manera de conducirnos en el mundo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué versión es, hermano, la que leyó? Es la nueva versión internacional. Ok, está muy interesante. Vamos a combinar eso que usted leyó con la versión Reina Valera 60. Déjenme platicarles, mis hermanos, que gracias a Dios nos permitió en diciembre irnos de vacaciones a Oaxaca. Y dentro de un recorrido que hay, conocimos el pueblo de San Bartolo Coyotepec, se llama. Ese pueblo se dedica a hacer las artesanías en barro negro. Se le ha dado fama internacional a Oaxaca, pero específicamente en ese pueblito, el barro negro de Oaxaca. En la versión 60 nos dice, fíjense, voy a empezar, dice, así que todos los que somos perfectos, dice Pablo. Y entonces nos quedamos así medio, como dicen coloquialmente, sacados de onda. ¿Qué es eso de que somos perfectos? ¿Verdad? Porque la palabra nos dice no somos perfectos. Pero ¿qué creen? De eso se trata esto. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Yo creo que somos perfectos cuando nos ponemos en las manos de Dios para ser perfeccionados. Pero hay gente que en su imperfección se cierra tanto que no deja que Dios obre en su vida, no deja ser perfeccionado, y entonces no son perfectos imperfectos como nos está invitando Pablo, sino son imperfectos porque no deja que Dios obre en su vida. ¿Y a qué venía todo esto de San Bartolo Coyotepec? Bueno, es una artesanía reconocida internacionalmente por su belleza, y lo asombroso de esa coloración, porque no utilizan tinta. Es barro negro, pero no se pinta. Es brilloso, pero no se utiliza laca, ni se utilizan abrillantadores artificiales. Es barro, solamente barro, pero tiene un proceso de elaboración peculiar, que no es nada sencillo, por el contrario, es difícil y es meticuloso, y se requiere una técnica perfecta. Aquí, ahorita que estamos hablando de perfección, es lo que queremos hacer. Bueno, el proceso empieza de una manera especial. Nos platicaban, no es cualquier barro, no lo agarran de cualquier lugar, lo bajan de un cerro en específico, que está a kilómetros de su pueblo. Pero ese barro algo tiene de especial, que es desde los ancestros, desde la época prehispánica, traen ese barro desde ahí hasta su pueblo. De manera tal que ese barro, sin dejar de ser barro, es un barro perfecto para poder ser moldeado. Fíjense cómo vamos a ir aterrizando esta cuestión de la perfección. Después lo limpian, le quitan las impurezas, las piedras grandes, le quitan el pasto que esté ahí metido, el zacate, todo ese tipo de situaciones. Lo limpian. Después lo tienen que limpiar perfectamente para que quede puro. ¿Ok? Fíjense, el barro perfecto, limpiado de manera perfecta. Y después le tienen que poner determinada cantidad de agua. No se pueden pasar ni pueden poner menos. Es decir, la cantidad de agua tiene que ser perfecta. Y después lo extienden para que se asolee y se seque. Y el tiempo que debe de estar es un tiempo exacto y preciso. A cierta temperatura, cierto tiempo, con cierto grado de humedad en el ambiente. Es decir, requiere de aerarse y asolearse de manera perfecta. Sigue siendo barro, sigue siendo tierra, sigue siendo algo moldeable, algo que por sí mismo carece de valor, pero hay perfección en los diferentes pasos. Después es tomado
humedecido nuevamente y sometido al proceso de ir formando la figura. ¿Sí? Hay figuras grandotas, unas vasijas enormes, hay vasijas pequeñas, hay vasos, hay salseros, hay 20,000 cosas diferentes que pueden hacer, ¿sí? con eso. Así que necesitan unas manos que sepan, unas manos con experiencia, unas manos que puedan moldear y manejar ese barro para darle una figura específica. Y esa figura tiene que ser perfecta. Después hacen un hoyo en la tierra y lo meten, hacen con una leña específica, una leña ahora sí que no nos dijeron de qué árbol, pero hacen un horno en la tierra y tiene que alcanzar una temperatura exacta y perfecta para que cuando esté al rojo vivo sea tapado con tierra, con un lodo especial, que ya no deje salir el humo y que ese humo se impregne de manera perfecta en el barro. Es el humo el que le va a dar el color, pero se requiere de una manera específica, un tiempo específico, en un horno específico, es decir, un proceso perfecto. Y el momento de taparlo cuando está rojo vivo es un momento exacto, es decir, se requiere que sea perfecto. Y se deja cierto tiempo en especial, y después de eso se deja secar cierto tiempo a que esto pase, y después es sometido a estar tallándola con cuero para que tome ese acabado abrillantado, negro y abrillantado. Eso lo desarrolló una señora que se llamaba Doña Rosa Real del Nieto, y su nieto fue el que nos dio la plática para ir conociendo todo esto. Fíjense qué interesante, nosotros somos eso. Hay alegorías, metáforas en donde Dios es el divino alfarero, nosotros somos barro en sus manos, y además somos vasijas mal hechas. Las hizo Él, pero somos imperfectas. Pero Él puede perfeccionarnos, Él sí puede perfeccionarnos. Y todo esto lo traigo a colación para eso, porque somos imperfectos, carecemos de valor por nosotros mismos, pero en las manos de Dios podemos ser perfeccionados. Y entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos dice los que somos perfectos en la versión 60? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a la primera enseñanza. Todo esto era la pura introducción. Ser perfectos e imperfectos. Y ahora voy a leerlo yo en la versión 60. Filipenses 3, del 15 al 17. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Y qué creen? Cuando oímos a Pablo, los que somos perfectos, mucho ojo, necesitamos tener aprendizaje, madurez espiritual. Porque lo que Pablo dice no es así pedante. Nosotros somos perfectos, aquellos son los imperfectos, aquellos son los pecadores. No es lo que Pablo nos está diciendo. Lo que Pablo nos está diciendo en versículos previos nos dice: no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya haya llegado a la meta. Pablo nos está diciendo eso, imagínense nosotros. Sino, no sé, lo que nos está diciendo es que podemos ser moldeados en las manos del divino alfarero si nos dejamos hacer como el barro, que es sometido a diferentes procesos exactos, a diferentes momentos correctos para irnos moldeando. Y en las manos correctas podemos llegar a ser perfectos. A eso se refiere los que estamos en el camino de la perfección. Sí, cuando Pablo habla de ser perfectos, no habla de que seamos ya la vasija lustrosa puesta ahí para la venta. No, lo que Pablo nos está diciendo es: déjense someter
a Dios para ser perfeccionados. Y ahorita vamos a hablar de algunas herejías que sí desgraciadamente vemos en la actualidad. ¿Sí? Entonces las consecuencias de ser imperfectos, cuando cobramos conciencia de nuestra imperfección, es nuestra dependencia a Dios. Decimos sí, y no puedo ser perfeccionado como el barro no puede convertirse en sí mismo en una vasija. De la misma manera los seres humanos no podemos convertirnos nosotros mismos en algo valioso, sino tenemos que someternos a la palabra de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que nos motiva, es la voluntad de Dios la que nos consuela, y es la voluntad de Dios la que nos guía. Por eso es que tenemos que primeramente someternos. Y esto en la versión 60 dice sentís, los que sentís, los que sentís, los que sentís. Pero allá en la versión habla de algo reflexivo, de algo pensado, de algo meditado, de algo razonado. Y ahí tiene razón Pablo. Lo que él no quiere es que nos dejemos llevar por la pura emotividad, que no sea pura emoción. Decir, sí, amo a Dios, y aleluya, y grito, y brinco, y lloro, y solamente eso. Lo que Dios quiere es que lo pensemos, lo meditemos, lo reflexionemos, y que nuestro amor hacia Él y nuestra adoración hacia Él sea una adoración racional, pensada, reflexionada, meditada, y que con todo ese elemento intelectual digamos sí, Señor, sí, moldeame, sí, reconstrúyeme, sí, vuélveme a hacer. Claro, sentimos emoción porque bueno, es Dios. Y por supuesto que debemos sentir emoción, por supuesto que nos hace llorar una alabanza, por supuesto que sentimos una emotividad mayor cuando algo de la palabra de Dios toca nuestro corazón. Pero Dios quiere más, no solo emoción, no solamente sentimientos, Él quiere más. ¿Qué es lo que quiere entonces? Jesús nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, sí nos está hablando del componente emocional y emotivo, pero también nos está hablando del componente intelectual, reflexivo, de raciocinio y de podernos entregar a Él completamente. Y entonces sí hay algunos principios que tenemos que llenar, las características, cómo ser un perfecto imperfecto, nos dice esta enseñanza. No un perfecto perfecto, porque solo Dios, pero sí un perfecto imperfecto para dejarnos moldear. Entonces, para eso hay algunos principios que necesitamos cumplir para ser perfectamente imperfectos, porque hay imperfectos que se creen perfectos. Es un juego de palabras, quiero darme a entender, y si no queda claro, quiero que me digan. Necesitamos ser perfectamente imperfectos para que Dios actúe en nuestra vida, porque hay otros imperfectos, además de nosotros que seguimos siendo imperfectos, que se creen perfectos. Y cuando se creen perfectos, ponen una barrera para que Dios no los moldee, porque ellos pues ya son perfectos. ¿Para qué necesitan ser sometidos a todo lo que es sometido el barro, al calor, a ser amasado? Todo eso, son perfectos. Ya Dios no puede obrar porque ponen una barrera. Entonces no son perfectos imperfectos, sino imperfectos imperfectos, así, de los cuales pues vamos a ahondar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son estas características para ser un perfecto imperfecto? Primera, para ser perfectos imperfectos debemos sabernos pecadores. Muchos son los versículos en la Biblia que nos demuestran que no hay justo, nos dice la palabra de Dios, ni aún uno, ni uno solo que se pueda justificar por sus obras ante Dios. Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, nos habla de esto. Sí, no hay justo ni aún uno. Pero Pablo lo que está haciendo es citando un salmo, el Salmo 14:3,
que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Fíjense qué interesante. Cuando tenemos conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, es entonces que podemos dar el primer paso. Poder decir, sí, Señor, soy pecador, pero no quiero seguir en esta vida terrenal y mundana. Quiero que tú me moldees. Es la primera parte, es eso. No hay ni siquiera uno, dice. Así que no hay alguien que se justifique por sí mismo. Saberse pecador es saberse falible, es decir, con posibilidad de fallar. Es más, no con posibilidad de fallar, con la certeza de que vamos a fallar. ¿Sí? Con la certeza de que vamos a fallar. Con la certeza de que por nosotros mismos no podemos. Con la certeza de que somos simple tierra. Con la certeza de que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para ser perfeccionados. Así que para ser un perfecto imperfecto, tener conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa es el primer paso. El segundo, para ser perfectos e imperfectos, necesitamos sabernos necesitados de la gracia de Dios. ¿Sí? La salvación, la justificación viene de la gracia de Dios. Es un regalo. No nos lo ganamos, no es un premio, no es un merecimiento. La gracia de Dios es un regalo. Y entonces, una vez consciente de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra imposibilidad de justificarnos por obras, es saber que la fuente de toda perfección es Dios. Y viene de Dios la perfección. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos entonces de ese regalo precioso. En el momento en que dejamos de considerarlo, caemos más en nuestra imperfección. Si tomamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos sabemos pecadores y necesitados de su gracia, estaremos dando pasos firmes para poder ser perfeccionados. Dice la palabra de Dios en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay otro camino, mis hermanos. No hay otro camino más que Jesucristo, el justo, el que sí fue sin pecado, para poder acercarnos al Padre. Y bueno, saber esto es sabernos necesitados de la gracia, y si nos sentimos necesitados, tenemos que buscar de su misericordia. Tenemos que buscar a Dios. ¿A través de dónde? Pues de su palabra, para tener crecimiento y madurez espiritual, y entonces sí, ir viendo, conociendo sus maravillas, y ir trayendo esto no solamente de la cuestión emocional, sino traerlo también al raciocinio y a la parte intelectual. Padre, Pedro nos comenta también esto, una característica deseable de la madurez espiritual con un fundamento intelectual. Nos dice 1 Pedro 3:18, antes bien, fíjense cómo va junto, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Y en el momento en que empezamos a conocer más de Dios, en ese momento nos sentimos todavía más necesitados de su gracia, necesitados de su regalo. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, así sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos vamos con el siguiente. Para ser perfectos debemos vivir en contentamiento. ¿Qué es eso? Pablo traía un aguijón en la carne. Pablo había pasado hambre. Pablo había sido perseguido. Pablo había sido azotado. Pablo había sido encarcelado. Pablo había sido apedreado. Pablo había sido corrido de muchas ciudades. Y traía una enfermedad que no sabemos cuál es, porque no nos dice la palabra. Y nos dice Pablo, 3 veces he rogado. Y a lo mejor cuando dice rogado no es
Dios, quítame esto. Ya no, sino intensamente en oración ha pedido a Dios que le quite ese aguijón en la carne, que no sabemos cuál es, y sin embargo no se lo ha quitado porque es voluntad de Dios. Allí sigue, y con ese aguijón en la carne, y en la cárcel, como está escribiendo esta carta a los Filipos, esperando sentencia para probablemente ser condenado a muerte, Pablo vive en contentamiento. Pablo está contento con lo que Dios le da, sabiendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que nos nutre física, intelectual y espiritualmente, proviene de Dios. Todo. Y que muchas de las pruebas y muchos de los problemas se derivan no de que Dios sea un Dios castigador, sino de nuestras propias acciones. Nosotros nos ponemos en predicamento, ¿sí? Y que de todas maneras Dios utilice las pruebas, las dificultades, los obstáculos para darnos mayor conocimiento y para abundar en su gracia, es una maravilla. Por lo tanto, incluso dentro de las dificultades, de las pruebas, de las pérdidas, podemos tener contentamiento con Dios, porque seguramente algo nos está queriendo enseñar Dios, ¿sí? Ahí en medio de las dificultades. Es por eso que es importante vivir en contentamiento. Dios permite que a través de las dificultades podamos crecer, que en medio de todo debemos tener contentamiento. En una carta pastoral a su discípulo Timoteo, Pablo le dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay algo que nos duele, hay algo que nos está molestando ahorita, hay algo que nos tiene a disgusto. Pensemos si Dios quiere que aprenda yo algo a través de eso y mantengamos el contentamiento. Y me paso inmediatamente al siguiente punto, porque si tenemos contentamiento, para ser imperfectos necesitamos vivir agradecidos. Entonces, estoy en contentamiento, voy a estar dándole gracias a Dios por lo que tengo. Es bien sencillo. Si soy bien bendecido, si no tengo dificultades, si no tengo problemas, pues es bien sencillo agradecer a Dios por ello. Pero debemos de ser agradecidos incluso de las pruebas, incluso de las pérdidas, agradecidos incluso de las dificultades. Ahí también necesitamos dar gracias a Dios, porque seguramente en las manos de Dios esas pruebas, esas dificultades y esos problemas los va a utilizar para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Así que si vivimos en contentamiento, tenemos que ser agradecidos con Dios. Nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Este versículo lo utilizo mucho a veces, por ejemplo, con algunas agrupaciones religiosas que hablan, por ejemplo, de la transfusión sanguínea. No hubiera podido desarrollarse si no hubiera sido voluntad de Dios. Ha salvado vidas, entonces toda buena dádiva viene de Dios. Lo utilizo para eso. Pero no solo eso, les comento, sería sencillo sentir solamente agradecimiento, pero nuestro agradecimiento además tenemos que enfocarlo correctamente. ¿A quién agradecen los inconversos? ¿Sí han escuchado? Alguien que no sea cristiano, ¿a quién le agradece? Al universo, así en concreto, no digo en abstracto. ¿A quién más le agradece? A los planetas, al cielo, a la Santa Muerte, a San Judas, a la tierra. Entonces es un agradecimiento mal enfocado, ¿sí? Es un agradecimiento que se va a la basura.
a la naturaleza, a la madre tierra. Enfoquemos nuestro agradecimiento al Dios creador. Enfoquemos nuestro agradecimiento no al universo, sino al creador del universo. No a la madre tierra, sino al creador de la tierra. No a la naturaleza, sino al creador de la naturaleza. Enfoquemos de manera correcta nuestro agradecimiento. A veces, por ejemplo, en algún puesto laboral, en alguna cosa así, no, pues es que gracias a mi jefe es que estoy aquí. Seguramente no hubiera pasado si no fuera voluntad de Dios, de que las cosas se acomodaran para llegar a tal cosa. Y a veces utiliza hasta los inconversos para que su voluntad se cumpla. Se utilizó una burra para hablarle a Balaam, ¿sí? Entonces puede utilizar lo que quiera, incluso las dificultades, incluso los problemas, incluso las cosas difíciles, porque algo quiere Dios de madurez espiritual para nosotros. Entonces debemos ser agradecidos, no solo de lo bueno, que eso es sencillo, hasta los inconversos agradecen, aunque esté mal enfocado su agradecimiento. Pero nosotros que tenemos conciencia de un Dios creador y de un Dios todopoderoso, enfoquemos nuestro agradecimiento. Perdón. Ahora, para ser perfectos e imperfectos debemos de tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Cuando andamos queriendo ser novios, queremos estar todo el tiempo con la novia, ¿verdad? Y le preguntamos, hasta dicen, ¿de qué signo eres, verdad? Pero no, lo que queremos es conocerla. ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué música? ¿Qué hora sales al pan? ¿Verdad? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te gusta para vestirte? ¿Te gustan los peluches? ¿No te gusta? Etcétera. Queremos conocerla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Tener una relación personal. Y en la medida en que lo vamos conociendo, más nos abruma, más nos sentimos avasallados. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, haya volteado a verme? No es posible, nos abruma. ¿Cómo es posible que haya utilizado algunas cosas, algunos problemas, algunas dificultades, algunos obstáculos para que yo me rindiera y para que pudiera acercarme a Él? Porque Él es el que pone la mano, Él es el que toma la iniciativa. Él es el que nos busca una y otra y otra y otra vez. Y a veces por soberbios no lo tomamos, no lo aceptamos. Pero cuando nos rendimos, empezamos a ser transformados. Y nos sentimos avasallados por su grandeza, por su sabiduría, por su poder, pero también por su piedad, también por su amor, también por su misericordia, también por su gracia. Y en la medida en que lo vamos conociendo, empezamos realmente a amarlo. Porque de eso se trata la relación, ¿verdad? Hay alguien que dice amor a primera vista, ¿no? A lo mejor es gusto, enamoramiento, pero no es amor. Cuando la conoce o lo conoce, empieza verdaderamente a volverse amor. Y el amor es una decisión. Así que necesitamos decidir amar a Dios y decidir entregar nuestra vida a Cristo para que podamos empezar a ser transformados. No ser simple tierra mojada, sino convertirnos en algo valioso, pero solamente en las manos de Él. Esta relación es concebida por Dios, es planeada por Dios, es concretada y desarrollada por Dios y está basada en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que si agradecemos a lo que sea y si nos postramos hacia lo que sea y si adoramos a lo que sea, nos perdemos, porque el enfoque tiene que ser Jesucristo. Nos dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, para ser perfectos debemos tener no terror, no miedo, sino un temor reverencial. Y ese temor reverencial porque nos sentimos abrumados por la grandeza de Dios y porque
porque pensamos y consideramos lo triste que sería nuestra vida sin Dios. Ahí sí me genera temor, y ahí sí nos debe generar temor. No hay otra cosa peor que estar alejados de Dios. Entonces, es ahí donde debemos de tener el temor, porque luego oímos, ¿vale? Ten temor de Dios, y pensamos en un Dios castigador, en un Dios violento, en un Dios vengativo. No, lo que debemos pensar cuando nos dicen ten temor de Dios es ten temor de estar sin Dios. Eso es lo que debemos de considerar. Y eso sí es lo que nos debe de dar miedo. Eso sí. Y otro punto ya para terminar con esos, no es cierto, falta otro. Para ser perfectos, imperfectos, debemos estar alineados. Pablo nos habla de sentir, o en la otra versión nos habla de pensar y de reflexionar. Entonces nos habla de estar alineados, dice sentir todos lo mismo, nos dice en la versión 60. Pensemos todos lo mismo, reflexionemos todos lo mismo, alineémonos todos hacia una meta, que es lo que hablan en las empresas cuando hablan de alineamiento, ¿no? Vamos a considerar una meta organizacional y alineemos el esfuerzo para conseguirla. Y la gente luego dice y denosta, son borregos, no piensan por sí mismos. No seamos borregos, seamos ovejas. Es el mismo animalito, me van a decir. Sí, es el mismo animalito, pero no con el sentido que le da el mundo de borregos, alguien que no piensa por sí mismo, alguien que es manipulado. No, porque estamos hablando de una fe racional, de una fe reflexiva, de una fe con fundamento intelectual. Entonces, no seamos borregos, ciertamente, pero sí podemos ser ovejas, ¿sí? Y la oveja se sabe necesitada de su pastor. Y el pastor es Cristo. El pastor es uno. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Así que, saber que fuimos llamados, saber que fuimos elegidos, y no es porque Dios quiera que unos se condenen y otros no, sino que hace el llamado para que todos nos convirtamos, pero estamos aún sí de distancia, y hay quien dio el sí, ya, y hay quien aún no lo da. Así que respondamos sí a ese llamado de Dios, y ese es el primer paso para estar alineados, es aceptar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nos dice nuestro versículo, ¿no? O sea, Dios nos está llamando a través de Cristo. Y ese es el más supremo llamamiento que podemos tener. Es Cristo. Ese es el supremo llamamiento. Pero también es el premio al final de la carrera. Pablo nos dice en 1 Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos, fíjense qué interesante. Y santos no es perfectamente puro, santos es apartado. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. ¿Estamos en santificación? Sí, nos estamos siendo apartados por Dios, estamos siendo apartados por Cristo. En la concepción que ahorita voy a tocar más adelante de los que no son perfectos, imperfectos, nos habla de eso. Hay quien se cree santo como ya puro, impoluto, inmaculado, sin mancha alguna, y eso lo aleja de Dios, ¿no? Último punto, dice, para ser perfectos debemos poner los ojos en Dios. Pablo nos habla de esto, ¿sí? De tal modo que solo seremos piezas perfectas si estamos en las manos del perfecto, no cualquier alfarero, el perfecto. Entonces, el único perfecto, ¿quién es? Dios mismo. Si nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser perfeccionados, podemos ser perfectibles. Si nos pusiéramos en cualquier otra mano, no vamos a ser perfectos. Por eso el riesgo de los que la Santa Muerte, y que quién sabe qué, y que quién sabe cuándo, quién, porque están siendo imperfectos puestos en manos de imperfectos. En el mejor de los casos, en el peor, se están poniendo en las manos del engañador, el demonio mismo, que engaña de manera sutil. Cuando el engaño es fácilmente detectable, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. Pero cuando no es detectable, es más peligroso el engaño.
Así que tenemos que poner nuestros anhelos, nuestra mirada, nuestra meta, nuestro conocimiento en las manos de Dios. La carrera puesta, con los ojos puestos en Dios, nos dice la palabra, el autor y el consumador de la fe. De modo que las piezas de barro negro de Oaxaca llegan a ese nivel de perfección en las manos perfectas y experimentadas del artista. Del mismo modo nosotros, solo poniéndonos en las manos de Dios y dejarlo obrar en nuestra vida, solo así podemos ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Y ahora está más sencillo el asunto, porque nos vamos a ir a lo contrario, a los antónimos. Filipenses 3:18 dice en esta versión: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y pone Dios en minúscula, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense qué interesante. Entonces Pablo habla en esta primera parte de los perfectos, ahora habla de los imperfectos. Y lo primero que nos dice es, lo digo llorando. ¿Por qué llora Pablo? Porque se pierde, porque es gente que se va a condenar. ¿Por qué? Porque se vuelven enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces son igual de imperfectos que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que no se están dejando perfeccionar, que no están en las manos del divino alfarero. Esa es la gran diferencia. Entonces vemos varias cosas. Dice, para ser un imperfecto, el considerarse santo. Cuando alguien ya se considera santo, apartado, impoluto, inmaculado, que ya no peca por cualquier razón, ¿qué creen? Le está ganando la soberbia, le está ganando la herejía, le está ganando la salvación por obras. Y si yo ya no peco, yo ya soy santo. Y en ese tiempo, en Pablo, pero también en la actualidad, hay quien dice, si ya soy salvo, tengo salvoconducto para poder pecar, porque mi salvación no se pierde. Y eso también es una herejía contra la que estaba luchando Pablo en Filipos, pero también es una herejía actual. Hay agrupaciones religiosas que así lo piensan. Primero, o soy completamente santo y ya no peco, entonces soy soberbio y estoy pecando de soberbia, o tengo mi salvación segura y hago lo que quiero. Y en cualquiera de los dos casos avergonzamos a Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos, que entonces volverá a morir por ti, volverá a ser sacrificado para tu salvación, va a ser motivo de burla, porque no podemos decir no somos salvos y comportarnos como mundanos, como terrenales, porque entonces van a decir, no, pues imagínate, si así son los cristianos, pues mejor me quedo como estoy. Nos convertimos en piedra de tropiezo, y eso es grave. Entonces sentir eso de la santidad es alejarse de Dios. Hay algunas agrupaciones religiosas que nos hablan de la santificación posicional. Ellos dicen, en cuanto yo acepto a Cristo, ya soy completamente y perfectamente salvo y santo. Y esa es una herejía, porque necesitamos crecimiento espiritual. Seguimos siendo barro, tierra con agua. Necesitamos un proceso de crecimiento espiritual que se va a acabar, ¿saben hasta cuándo? Hasta que muramos y despertemos en su gloria. Mientras tanto, somos inacabados y mientras tanto seguimos en crecimiento. ¿Qué otra cosa? Para ser un imperfecto necesitamos pensarnos no necesitados de la gracia de Dios. El que se siente santo, el que se siente salvo por obras, yo pregunto, ¿para qué entonces el sacrificio de Cristo en la cruz? Tendría sentido, porque la ley ya estaba desde Moisés, nos dice la palabra. Entonces cumple la ley, y si cumple la ley, entonces ya vas a ser perfectamente santo y perfectamente salvo. Pero que nos dice la misma palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Es decir, necesitamos de la gracia de Dios.
Porque no hay quien pueda decir, no, yo ya la hice, ¿eh? Yo ya estoy a otro nivel. Y voy a rechazar a los pecadores porque me van a contaminar a mí o van a contaminar mi congregación. No. Tenemos que ver a los pecadores como nuestro terreno donde tenemos que trabajar. Hay que ir por ellos. Hay que llevarles la palabra de Dios. Hay que invitarlos a que conozcan de Dios para que sean sometidos también al proceso de transformación. Esas son herejías que vemos en la actualidad, que están allí, pero con mucha sutileza se meten y se aparentan ser muy piadosas, pero lo que nos están generando es una imperfección imperfecta, porque no nos sometemos a Dios. ¿Ok? Un imperfecto, el siguiente punto, no vive en contentamiento. Enfocamos nuestra vista, enfocamos nuestra reflexión, no en las bendiciones de Dios, no en lo que nos ha dado, sea mucho, sea poco, sino lo enfocamos en las dificultades, en las pruebas, en una vida tan miserable que no hay motivo como para estar en contentamiento. Y yo creo que si ahorita preguntamos, podemos decir, hoy, ¿cómo te bendijo Dios? ¿Cuántas bendiciones llevas? Y si hacemos recuento, las bendiciones son diarias y cotidianas. Despertar es un milagro. Respirar es un milagro. Estar reunidos aquí es un milagro. ¿Sí? Tener la posibilidad de un techo es por gracia de Dios. Entonces, si hoy pensamos, si hoy cómo me ha bendecido Dios, nos debe dar contentamiento. Nos debemos estar en contentamiento. Oiga, no tenemos una vida perfecta, nunca nos prometió Dios, paren de sufrir, nunca. Vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, pero o estoy en contentamiento o soy un imperfecto o imperfecto. Me enfoco en los problemas y pierdo mi visión de Dios. Ese es el problema. ¿Ok? Para ser imperfecto, no ser agradecido, va junto con pegado, ¿no? Si no estoy en contentamiento, como que no hay nada en que agradecerle a Dios. Si no tengo conciencia de las bendiciones de Dios, de repente digo, ¿por qué le voy a agradecer? Y eso es mucho con los inconversos, cuando tienen pérdidas y tienen dolor. Y entonces nos enfocamos más en la frustración, en la desesperación, en el dolor, en el llanto, y no podemos encontrar nada en que agradecer a Dios. Porque no estamos enfocándonos en Dios, estamos enfocándonos egoístamente en nosotros mismos. Y los que se consideran santos, bueno, pues se agradecen a sí mismos. Siempre les digo que es así como el síndrome de Gordolfo Gelatino, no sé si los más chavos no lo conocen, ¿no? Pero, o como cantaba Paco Stanley, ¿no? Qué bonito soy, cómo me quiero, jamás me podré olvidar, ¿no? Pues echaba porras él mismo. O el Señor en la oración, en la parábola de la oración del fariseo y del publicano. El publicano era el que recogía dinero para entregárselo a los romanos. Por lo tanto era repudiado del pueblo judío. Pero cuando oraba, en esa parábola el Señor nos dice, el fariseo decía, gracias porque no soy como aquel. Gracias por... Y entonces estaba orando a sí mismo el fariseo, aquel que se sentía tan religioso. Se oraba a sí mismo, no daba gracias a Dios, se enfocaba en sí. Y el publicano no, el publicano dijo, sé que soy pecador y sé que no merezco. Y da gracias a Dios y enfoca sus ojos a Dios. Y el Señor nos dice, ¿y quién creen que fue más bendecido? ¿Quién salió más reconfortado? ¿El publicano o el fariseo? Pues el publicano, porque era un imperfecto perfectible, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, el imperfecto no busca una relación con Dios, no lee la Biblia, no estudia la palabra, no tiene una vida devocional, no agradece, no lee la palabra, no se considera necesitado de un crecimiento espiritual, de un discipulado, de congregarse, no es obediente, no participa en la mayordomía, no diezma, o sea, no hay nada de relación con Dios, no me interesa. A lo mejor Dios no existe,
a lo mejor para él, o a lo mejor Dios, pues es un concepto lejano, ¿no? Bueno, si es inconverso es entendible, pero aquí Pablo les está hablando de hermanos que están dentro de una congregación, pero que no son perfectos. Eso es lo grave. Eso es lo grave, que son hermanos aparentemente, pero no viven en contentamiento ni tienen una relación con Dios. Para ser imperfecto hay que estar alineados. Más bien no están alineados, cada quien ve por sí mismo, cada quien tiene metas diferentes, no hay una meta congregacional, no hay una meta de crecimiento espiritual, es decir, cada quien lleva agua a su molino y entonces es un lío, no se alinean. Ellos sí son borregos o hasta cabras, que son más rebeldes, pero no son ovejas. Para ser un perfecto imperfecto necesitamos poner los ojos en Dios. Los imperfectos las ponen en las cosas del mundo. Por eso Pablo nos habla en los siguientes versículos de que ponen sus ojos en el vientre, dice esto, haciendo una alegoría de que lo que nutre al cuerpo nada más, lo terrenal, lo mundano, pero no ponen los ojos en lo espiritual, en Dios, en lo que sigue, ¿no? Nos quedamos con esto. Dice Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Y esto nos aleja de Dios, eso sí nos aleja de Dios, no nos acerca, por el contrario, se convierten en obstáculos para el ser humano insalvables, ¿verdad? Cuando nos enfocamos totalmente en algo. Pero para Dios no hay imposibles, y el que es fiel es Dios, no nosotros, sino Dios en su amor, en su misericordia, nos hace llamados cotidianos para que nos vayamos acercando a Él, para que nos rindamos a Él, para que nos postremos a Él y que de una manera tal aceptemos nuestra realidad de ser imperfectos para ser perfeccionados. Y nos vamos a los últimos versículos, la perfecta promesa de Dios. Y es perfecta porque nos las hace Dios. Y dice Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjense, transformará mi cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Transformará es la palabra. Transformará ese barro con agua impuro en una vasija preciosa. Pablo nos recuerda la enseñanza del Señor en el Sermón del Monte. Somos ciudadanos del reino. Caminamos en este mundo y fuimos llamados para ser sal y para ser luz, para llamar y para traer nuevas almas a los pies de Cristo. En Él confiamos, en Él esperamos con paciencia, con esperanza y por fe. Y entonces, y solo entonces, es que podemos ser transformados de barro, mezclado con agua, cocido con fuego, sometido a un proceso de moldeamiento, pulidos, abrillantados y convertidos de la vergüenza y de la humillación que nos da el pecado a ser transformados para ser una nueva creación y una nueva hechura, semejante entonces a la gloria suya, sujetos a Él por gracia y sujetos a Él por el poder transformador de su amor. Tener conciencia que esa transformación no es posible que la hagamos nosotros mismos, se requiere ser transformados por Dios, un poder que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, así como su amor que sobrepasa todo entendimiento, de la misma manera su poder. Pensemos en las historias de transformación que podemos conocer. Gente que era drogadicta, que era borracha, que era violenta, y cómo ha sido transformada su vida. Y pensemos si eso era posible sin el poder transformador de Dios. Por sí mismos, imposible, imposible. Y bueno, dije 3 cosas, pero hay un montón de cosas que pueda ocurrir.
Pablo hace énfasis en esta última porción del cuerpo y también del poder de transformación de Dios, y en Dios nos enfocamos. Así, pequeños, imperfectos como somos, nos reta a que dejemos que Él obre en nuestra vida, porque finalmente es un caballero. Finalmente no va a hacer ningún proceso de transformación en nosotros si no le aceptamos primeramente como Señor y Salvador, si no aceptamos someternos a Él. Hermosa promesa de amor de Dios Todopoderoso, y en Él confiemos para nuestra transformación. En Él confiemos, porque para Él sí es posible, para nosotros no. Así que el reto, mis hermanos, el reto, ya la conclusión y el desafío es convertirnos en perfectos. Ahora podemos entender que cuando Pablo dice los que somos perfectos, no se refiere a un producto acabado, sino los que estamos en las manos de Dios. Así que convirtámonos en perfectos imperfectos y no en unos imperfectos imperfectos. Quitémonos toda soberbia, mis hermanos, toda vanagloria, todo atisbo de pensar que por nosotros mismos podemos ser salvos, y apelemos a la salvación que está en Cristo Jesús. Ese es el reto, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa, gracias, Señor, por esta posibilidad de reunirnos, gracias, Señor, porque nos exhortas, nos alientas, es más, Padre bendito, nos retas a que demos respuesta a tu palabra, Señor. Te pedimos que obres en nuestra vida, te pedimos que actúes en nuestra vida y que tengas misericordia y piedad tan grande como es tu amor por nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tempestad, oh, celebrando tu bondad, en dudas y en felicidad, yo confiaré en ti. Si hay sombras en el caminar, pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador, esperanza y redención, eres tú has sido fiel, mi escudo y protector. Eres tú, Jesús. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guía da, en mucho buena adversidad,
Jesús.